día de hoy vamos a hablar un poco acerca de... Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del libro Aporofobia, el rechazo al pobre, de la filósofa Adela Cortina. Mi grupo está conformado por Alfredo Dumar, Cristian Bustamante y quien les habla, Juan Sebastián Beltrán. Durante la exposición vamos a hablar de tres temas importantes. El primero de ellos es una introducción referente al tema principal de nuestro libro. En segundo lugar, cada uno de los integrantes vamos a dar una hipnosis por capítulos, dando explicación en los temas que se apoyaba la autora para poder dar inicio a este libro y cómo fue la historia para que se diera el inicio de este libro y de pues la historia central de este libro. Y vamos a cerrar con una moraleja que nos deja a todos los integrantes este gran libro. En el libro, la autora nos narra la historia de cómo nace el término aporofobia. En principio, nos da una introducción en cuanto a la problemática que ella estaba viviendo en ese momento, que era una problemática de migración hacia España. Pues realmente ella veía que las personas, los migrantes extranjeros, no eran tratados de la misma forma, puesto que los migrantes que llegaban por el estrecho o por condiciones no óptimas no eran tratados con alegría, sino con hostilidad, mientras que los migrantes que llegaban por avión, por tren, eran muy bienvenidos. Entonces, ella decide que no es xenofobia, porque la xenofobia es el rechazo a los extranjeros, y en este caso, pues los extranjeros ricos sí recibían un buen trato. Entonces, ella cree que se debe acuñar un nuevo término, en este caso es la aporofobia, que es el rechazo tal vez al extranjero pobre o simplemente a los pobres. La aporofobia es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al rechazo, aversión, temor, desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio. La autora en este primer capítulo nos narra la historia del proceso para que se acuñara este término. Entonces, pues como lo dije anteriormente, se da gracias a una problemática la cual Cortina estaba viviendo, que era una problemática de rechazo, de cierto modo, hacia los migrantes que estaban llegando al continente europeo. Pero ella ve que realmente no es un rechazo a migrantes, sino que es un rechazo tal vez a los pobres y decide empezar a acuñar este término. Entonces ella pone en duda el hecho de que la raza, la etnia o la situación de extranjería provoquen aversión y pues afirma que lo que produce este sentimiento de rechazo es la situación de pobreza en la que se encuentran las personas que llegan como migrantes al continente europeo. Y pues ella lo afirma con una frase que sintetiza su real preocupación, la cual es: hay muchos racistas y xenófobos, pero aparófodos, casi todos. Es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y por lo tanto no pueden ofrecer nada o parece que no pueden hacerlo. La autora en el capítulo número 2, Los delitos de odio al pobre, se pregunta dónde residen las causas de las fobias, en el que desaprecia o en el desapreciado. Y pues evidentemente ella decide darle culpabilidad a la persona que desaprecia, haciendo un análisis entre los delitos del odio y el discurso del odio, definiendo el discurso del odio como cualquier forma de expresión cuya finalidad consista en propagar, incitar, promover o justificar el odio hacia determinados grupos sociales desde una posición de intolerancia. Bueno, aquí hablamos del capítulo número 3, en donde se habla del discurso del odio, y eso llega a tener que, donde cabe la necesidad de debatir de lo que se hace llamar el capítulo 3, ¿no? Como con mayor o menor fortuna, el discurso del odio. Se puede hablar de que eso ha sido un tapete en los últimos tiempos, a raíz de una gran cantidad de acontecimientos como asesinatos, dibujos donde llegan a expresar ese tipo de sentimientos, causas de muertos, y un montón de acontecimientos donde llega a tener la profobia, la xenofobia y un montón de miedos a la parte colectiva. A pesar de citar ese mismo colectivo, son muy diferentes y se usan diferentes maneras de expresión, igual como la ironía, la sátira
el desprecio, incitación a la violencia o amenazas increíbles. Eso se puede dar con el discurso del odio y son una realidad tan antiguos como la humanidad y son tan extendidos como la totalidad de las culturas. Pero en las sociedades con democracia pluraliza y la novedad de ahora es el triple, porque por una parte estos discursos han llegado a tener un tratamiento jurídico, pueden requerir a ocasiones en lo que se pueden ser delitos de odio y en segundo lugar resulta casi como imposible controlarlos legalmente con el ciberespacio. Y por otra parte, en una edad social madura, se puede decir que queda impregnada y cada vez podemos ver que es un aumento en el tipo de sociedad. Bueno, en esa parte podemos tomar un ejemplo del artículo 20.4 de la Constitución española, en la que se habla del capítulo referido a la libertad de expresión y de información. Afirma expresamente que estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos de reconocimiento en ese título, en los preceptos de las leyes que lo desarrolla y especialmente en el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, precisamente porque en los términos de esos casos suelen sumarse ambiguos y es necesario establecer límites en el debate que se centra en aclarar dónde están los límites y en proporcionar criterios para establecerlos. Es preciso hacerlo para no dejar sin protección precisamente a los más débiles. En el cambio, cuando los débiles se quedan sin protección es cuando empieza a ser mucho más efectivo lo que se llama el discurso del odio. Cuando hablamos de la libertad de expresión o derecho a la autoestima, estamos hablando de tipos de delito o de discursos de odio, como se habló anteriormente, y esos tienen en común que se dirigen hacia un individuo por pertenecer a un determinado colectivo. Se estigmatiza que ese colectivo convirtiéndolo en un punto de mira del odio. Lo denigran con relatos o con espurios como de teorías científicas y presumibles, demostrando la caracterización de lo despreciable. Sacan a la luz que en realidad existe una desigualdad estructural en un grupo de quienes pronuncian el discurso de lo colectivo y lo estigmatizado. Empiezan a hablar del cuarto capítulo en donde se habla de nuestro cerebro desaprofóbico. Empezamos a hablar sobre un tipo de pregunta de tipo social en donde la democracia liberal son adecuadas con sus ideales compartidos. Al menos en lo que se refiere a estas declaraciones puede decirse a un juicio en donde Luther King llama "Tenemos un sueño", y ese sueño se desgranaría aproximadamente como lo siguiente. En el ámbito político desearíamos una democracia capaz de encar- en- encarnar los valores de la igualdad y la libertad que dan sentido a la legitimidad de esa forma en una organización política. Se trataría tal vez de una democracia deliberativa y bien configurada a escala nacional, y también una democracia mundial. En uno de los casos en los que se puede representar eso es en muchos de los sueños que tienen en lo que me concierne en ese país. Muchas de esas personas, de acuerdo a muchos tipos de estatutos del país en el que nos residimos, en este caso Colombia, muchas de las personas tienen sueños, tienen algún tipo de manera de soñar sobre algo, de querer ser algo. Y muchas de las veces la democracia, las leyes y la constitución del país de residencia en el que nos encontramos no llegan a cumplir esa igualdad y esa libertad para cumplir el sueño de cada uno. Y hablando del capítulo 5 es donde se habla sobre la conciencia de reputación. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre la importancia de cómo se educa la conciencia. En donde hablamos que la profobia tiene bases cerebrales y sociales. Eso afortunadamente puede ser modificadas. Y los caminos más adecuados para ese tipo de transformación es la educación, entendida en el sentido más amplio.
La construcción de instituciones económicas y políticas y sociales capaces de fomentar el respeto a la igualdad y dignidad de cada una de las personas concretas. Pero uno y otro tipo de cambios resultarían intransitables. Si en las personas no existiera lo que tradicionalmente estamos llamando conciencia moral. Muchas veces cuando se habla de un tipo de hábito social y conciencia moral, empezamos a hablar sobre tipos de frases que alguna vez escuché, en donde decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Es cuando clasificamos a un grupo, a una persona por andar en un grupo colectivo. Y eso es donde damos la capacidad de tomar las riendas de nuestra propia vida, capaz de obrar en sí mismo, y no solo por la presión del entorno. Es verdad que en los últimos tiempos algunas voces insisten en recurrir a un tercer expediente, un tanto novedoso, en una biomejora moral, entre comillas. Y por eso ella trataremos en el próximo capítulo. Pero ahorita, incluso intentar mejorar la motivación moral a través de medios como pueden ser los fármacos. Sería necesario averiguar previamente si existe la conciencia personal capaz de optar por esos remedios de la libertad y no únicamente de imposiciones autoritarias. Capítulo 6 de Mejora Moral. Bueno, nos presenta 6 temas a tratar, que son problemas de motivación moral, donde nos habla sobre por qué a la sociedad le hace falta, pues, como esta motivación, dando ejemplos como, por ejemplo, la corrupción, en donde, pues, se pone como prioridad a, a uno mismo y no a una sociedad. Eh, el nuevo Frankenstein, donde pues como la biomejora trata sobre cómo mejorar a las personas por medio de la tecnología, entonces pues eh, como que se acopla un poco como al tema de Frankenstein y nos quieren como mostrar un poco cómo sería eso. eh, el transhumanista y bioconservación conservadores. Bueno, ahí se habla un poco sobre la autotrascendencia, la cual pues nos quiere como dar a entender que es importante eh, que el humano vaya un poco más. El capítulo 7 nos habla sobre erradicar la pobreza y disminuir em, la desigualdad. Pues este es un objetivo importante y complejo que implica una variedad de factores económicos, sociales y políticos. Eh, pues es complejo debido a que pues, requiere la cooperación y el compromiso de los gobiernos, la sociedad y sectores de- privados a nivel local e internacional, en donde pues se expresa que también si esto es algo como limosna o justicia, y pues nos como tal nos hace entender que sería justicia, ya que no sería como algo obligatorio, sino que es algo que debería como nacer de una sociedad y como implementarse en ella, no como tal darlo por tristeza o demás cuestiones. Capítulo 8. Hospitalidad cosmopolita. Este es el último capítulo en el cual pues nos habla sobre que esto es un concepto ético y político que se refiere a la idea de que todas las personas pues somos bienvenidas en un lugar. Se trata pues de una actividad de apertura y aceptación hacia los demás, donde pues no se pone problema o no se pone problema por nuestros origen étnico, nuestra nacionalidad
orientación sexual, género y bueno, y demás cosas que tal vez nos hagan eh, pensar mal de alguien o como en este caso pues el libro nos habla sobre eh, la aporofobia, que pues es la fobia a la pobreza, ¿no? Después también que no, como tal que no se tenga en cuenta eso. Bueno, se sabe que la idea de que de que todos somos parte de una comunidad global y que nuestra responsabilidad moral no se limita a nuestras fronteras nacionales o culturales. Se trata de una actividad que busca construir puentes entre las personas y las culturas en lugar de levantar barreras y fronteras. Bueno, muchas gracias. Bueno, de esta lectura realmente nos quedan dos cosas importantes y claves para nuestra vida. La primera de ellas es que no debemos acuñar ninguna fobia en nosotros, puesto que nuestras acciones hablan más de nosotros que las mismas palabras que podamos decir. Por ende, siempre debemos ser gentiles con la gente, amables y brindar una mano de ayuda en cuanto esté en nuestras posibilidades. Por otra parte, debemos ayudar y comportarnos de tal manera para que se pueda dar una erradicación de la pobreza en nuestro país y en el mundo entero, para que realmente estos términos ni siquiera se tengan que acuñar. Y ya, muchas gracias para todos.